Navegantes, os damos la bienvenida a otro tipi de la transformación, este espacio donde nos reunimos juntos para seguir profundizando nuestra comprensión sobre cómo vivir con más calma, claridad y confianza. Hoy, Rocío y yo vamos a responder a preguntas que han surgido en la comunidad, la verdad, preguntas muy apetecibles. Y lo que voy a hacer va a ser leerlas. Primero las va a responder Rocío desde su perspectiva y luego aportaré yo la mía. ¿Vamos al grano, te parece? Dale. Vale. Nerea pregunta: Buenas, soy Nerea y acabo de aterrizar en esta nuestra comunidad. Y me gustaría saber cómo rediseñar nuestra experiencia para hacer que la mente vaya por donde nosotros queramos y no al revés. O sea, estar en la sala del proyector y ser nuestros propios directores, guionistas, etcétera. Mil gracias. Muy buena pregunta, con una respuesta que requeriría, bueno, ad serapis uno, esa sería la respuesta y ahí encontrarás todas las respuestas. Esta pregunta surge tras Nerea haberse dado cuenta de que percibía la mente como un gran enemigo que quería boicotear su bienestar, que le mandaba pensamientos feos, que activaba el miedo en todo tipo de situaciones. Y para ella ha sido un gran descubrimiento cambiar la relación con esos pensamientos, con el pensar en sí mismo. Entonces, a partir de ahí, como buena navegante, dijo, "Oh, está bien, ahora que descubro que no estoy a merced de mi mente y que mi bienestar, mi felicidad, mi ansiedad o mi calma va a depender de lo que me quiera lanzar la mente, la maldita mente, que lleva haciéndome sufrir tanto tiempo, pues se ha planteado un paso más en su proceso, ¿no? Vale, ahora que he comprendido de qué va todo esto, ¿cómo puedo potenciar la relación con la mente, la relación con los pensamientos para potenciar resultados positivos, ¿no? Y, o sea, que hay que poner esa pregunta en contexto, creo yo. Y, y habiendo dado el contexto, ¿tú qué dirías? ¿Cómo? Fíjate que yo había leído ya todas vuestras preguntas, ¿no? Y cuando he leído otra vez la de Nerea en voz alta, fíjate qué curioso. Cuando he leído, me gustaría saber cómo rediseñar nuestra experiencia para hacer que la mente vaya por donde nosotros queramos y no al revés. He percibido, fíjate, una ligera relación de batalla. Y Uh-huh. no quería hacer una lectura mental porque yo no estoy metido en el cuerpo-mente de Nerea, ¿no? Pero fíjate que ha surgido eso y luego has contado tú eso, que la conoces y has trabajado con ella. Y he pensado, ¿cómo podemos potenciar esa relación de buen rollo, de cordialidad hacia la mente y no pensar que es una enemiga, ¿no? Y para añadir a lo que has dicho tú, cuando Nerea dice estar en la sala del proyector y ser nuestros propios directores, guionistas, pues efectivamente empezar a plantearnos cómo quiero reconstruir la narrativa de mi vida, las historias que me cuento. Y eso precisamente, Rocío decía consultar Serapis 1. Y yo diría, por dar otra perspectiva, consultar Serapis 2, que ahí es donde, como ya sabéis, empezamos a quitarnos las gafas de realidad virtual que habíamos heredado de la cultura y de la familia, las ponemos en la mesa y las empezamos a contemplar para replantearnos con qué me quiero quedar y qué quiero añadir en términos de perspectivas, narrativas y demás. Entonces yo creo que ese sería el primer paso. Simplemente insistir en que esta comprensión, porque cuando hemos estado mucho tiempo sintiendo ansiedad, sintiendo miedo,
o bueno, con ciertos patrones psicológicos que nos han hecho sufrir, y suele haber una se suele generar esto que ha vivido ella, es lo que se suele vivir, o sea, es un ejemplo de lo que suele vivir una persona que lleva sintiendo miedo mucho tiempo, ¿no? Y no comprendiendo muy bien su experiencia, o desde esta perspectiva su experiencia. Entonces, este es uno de los grandes aprendizajes, volver a confiar o dejar de desconfiar en la mente y también en el cuerpo, ¿no? Que lo veremos de diferentes maneras y entrando desde diferentes puertas, ¿no? O sea, queremos un resultado que es calma, claridad y confianza, y vamos a ver cómo llegar a ese resultado desde diferentes puertas, ¿no? O de entrada. Y una de ellas es esta comprensión. Y otra comprensión también es recuperar la confianza en el cuerpo, ¿no? Porque hemos estado viviendo dolor o síntomas muy incómodos y sin darnos cuenta, y por eso hay que hacerlo consciente, es como que no nos acabamos de fiar del sistema, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta comprensión que estamos usando ahora pues, a través de las preguntas es una comprensión que animamos a que cualquier persona profundice. Sí, porque claro, nosotros iniciamos el camino cuando estamos sufriendo sin tener ni idea de por qué sentimos y pensamos lo que sentimos y pensamos. E incluso a veces tenemos mala suerte y vamos a un experto que nos dice explicaciones que al menos para nosotros son malentendidos, ¿no? Lo que intentamos comprender cada día en la comunidad. Entonces, bueno, me encanta lo que has dicho. Voy a pasar a la siguiente. Carmen comenta: a mí me gustaría saber más sobre lo que has comentado alguna vez sobre la forma de hablar y que la gente habla mal. Muchas veces me dicen que impongo mucho cuando hablo y no entendía por qué hasta que vi el discurso que le di a mi madre en su jubilación. Hice una broma sarcástica, pero sonó tan real. Entendí por qué puede haber conflictos entre ella y yo por cómo nos hablamos. Sé que sobre todo a ella no le hablo bien cuando nunca pretendo ser brusca o irrespetuosa. ¿Tips para corregirlo? Estoy intentando pararme y forzar a ser más amorosa. Me cuesta mucho, no me sale natural. Supongo que será como conducir y que pronto pondré el piloto automático. Bueno, relación con madres, tú eres la experta. Y con padres, o sea, tema papá y mamá, tú eres la experta. A ver, pues yo le diría a Carmen que, o vamos, a cualquiera que le pase o nos pase, porque a mí me ha pasado un poco esto del humor negro, que se queda la gente como diciendo esta broma que he hecho. En fin, entonces sí, el sarcasmo, que es para mí muy atractivo, pero que no siempre bien entendido en algunos contextos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo los demás, de cómo somos seres en relación y de cómo nos sanamos y evolucionamos en relación, porque por mucho que Carmen no sea su intención, y su intención sea o bromear o lo haga desde una intención amorosa, al final lo que está recibiendo el otro es agresión o es algo pues demasiado duro o demasiado poco amable o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es una información valiosa que recogemos y que nos planteamos pues desde diferentes ángulos, ¿no? Desde el nivel del comportamiento, pues efectivamente voy a practicar igual que a mí, o sea, yo he ido evolucionando de verme en los vídeos, que era una percepción tan distinta a lo que yo creía que había hecho en el vídeo, como había hecho una entrevista, ¿no? O un vídeo de estos de YouTube, a luego verme y decir, creo que tengo que sonreír más o que quiero sonreír más, no es que tenga que, nadie me, no es una obligación ni a ninguna ley universal que me lo diga, pero yo quiero sonreír más, quiero ser más yo, porque parece que aparece la cámara y me tenso y estoy más robótica, ¿no? Y entonces, bueno, es el feedback que te dan otras personas o verte, ¿no? En una película, en un vídeo. Entonces, desde el nivel del comportamiento, efectivamente voy a entrenar, voy a tratar de ser un poco más, pues, más dulce o un poco más, sonreír más, ver también cómo lo estoy transmitiendo, si yo estoy, esto que estamos trabajando, le digo a la otra persona, tienes que, ¿no? O sea, la forma y el contenido.
voy a revisar y voy a darme cuenta de eso. Pero lo que no me ha gustado tanto es enfocarlo desde forzar, porque ya ahí voy a encontrar una resistencia y ya lo estoy haciendo desde autoagresión un poco, ¿no? Entonces, ver qué representa para mí suavizar un poco mi forma de comunicarme. Me hace sentir más vulnerable, me hace sentir más tonta, me hace sentir más lo que sea. O sea, ver qué pasa si yo quiero realmente hacer ese cambio. O sea, no hacerlo por mejorar la relación con nadie, sino si a mí me interesa o me parece valioso plantearme ese cambio de suavizar un poco mi comunicación. Si es coherente a mis valores y hacia dónde quiero ir. Entonces, desde ahí no va a ser tanto forzar, sino pues entrenar o jugar o ir transformando mi forma de comunicarme, ¿no? Va a ser también un proceso más suave y más amable hacia mí, que ese es el primer cambio, porque normalmente cómo nos comunicamos hacia afuera, hacia lo externo, va a ser muy parecido a cómo nos comunicamos internamente. Y si somos sarcásticos con nosotros mismos, y si somos un poco duros con nosotros mismos, entonces, bueno, esto te está reflejando muchas cosas. Entonces te diría, o diría a cualquier persona que esté con esta misma inquietud, que efectivamente vaya sin prisa, pero sin pausa, observándose y puliendo un poquito su forma de comunicarse, pero desde un lugar de congruencia. Efectivamente, cuando dice forzar, claro, saltan nuestras alarmas, tampoco es que sea una palabra prohibida, pero algo que me he dado cuenta estudiando tanto el aprendizaje y la enseñanza es que siempre que iniciamos un nuevo aprendizaje y exploramos un nuevo comportamiento o habilidad, vamos a sentir incomodidad, confusión e incertidumbre. Por lo tanto, es importante abrazarla y darla por hecho. Esa incomodidad, Carmen, al probar una nueva forma de ser. Y esto también me recuerda a un proceso que estoy viviendo de cambio, porque yo me había estancado, ¿vale? En sistemas se llama, se me ha olvidado el nombre, me había estancado, para que nos entendamos. Había llegado a un nivel muy bueno de crecimiento. Lo que pasa es que pues, ha habido un estancamiento. ¿Qué pasa? Que trabajando con Omar, mi mentor, me he dado cuenta de que necesitaba a esas conductas, a esos hábitos que me estaba costando retomar, o unos nuevos que quería hacer y me estaba costando hacer, necesitaba inyectarle nuevas formas de ser. Necesitaba inyectar nuevas formas de ser a esos comportamientos, a esas conductas. Entonces, ¿qué pasa, Carmen? Que tú ahora mismo podríamos decir que estás inyectando a tu conducta con tu madre, tu relación con ella, una nueva forma de ser que puede ser, pues, digamos, ser más amorosa, ¿no? Como decías tú. Entonces, pues es normal que al principio se note así y la perspectiva que me diría es eso. Al principio va a ser incómodo, pero estoy eligiendo explorar una nueva forma de ser para romper ese estancamiento y seguir creciendo. Esa nueva forma de ser más amorosa, me va a ayudar a hacer unos nuevos cambios que antes a lo mejor no había podido hacer desde mi forma de ser, que es más, como decía, sarcástica. Oye, el sarcasmo está genial en muchos contextos. Es una parte de ti, una forma de ser tuya, seguro, muy importante y muy útil para mil cosas. No es cuestión de dejarla atrás, sino empezar a inyectar a tus conductas que te estaban costando nuevas formas de ser. Claro, y no quedarnos en el, no, yo es que soy amorosa, pero hablo de una forma como muy rotunda y tal. Entonces, pero soy amorosa, yo lo sé y yo estoy como, o sea, yo sé que soy amorosa. Bien, pues tú puedes estar tranquila con tu experiencia, pero no puedes exigir que otros te perciban como amorosa si la información que te están dando es, bueno, pues tú puedes sentir todo el amor del mundo, pero yo estoy percibiendo falta de amor.
Entonces es combinar un poco mi sensación de soy amoroso y me quiero relacionar desde ahí y, ¿cómo se dice eso? Tienes que ser no sé qué y parecerlo. Bueno, a ver si alguien me ayuda. Hay un refrán que es no solo hay que no sé qué, sino también parecerlo. Ser no Esto sé me, qué, re- sino... esto me Sí. recuerda a lo que dicen de el significado de tu comunicación es la respuesta que obtienes, no lo que pretendías comunicar. Es decir, tú puedes decir algo a tu madre y tú creerte que es amoroso, pero tu madre significarlo como odioso o borde. Luego habrá momentos en el que sea un tema de tu madre y sus proyecciones y sus issues, como dicen en México, y sus temas que se tiene que trabajar ella. Pero es importante que no creamos que lo que intentamos decir o pretendemos comunicar es lo que le llega a la persona, porque cada uno lo filtra a su modo. Entonces es importante asegurarnos de que lo que hemos intentado, querido decir, es lo que le ha llegado a la persona. Y eso lo hacemos, como dice Rocío, siempre ella lo llama información valiosa, que me encanta. Ella se refiere a las respuestas que te da la gente son información valiosa para tú ir adaptando tu comportamiento hasta que consigas tu objetivo. Porque otra cosa importante en comunicación es tener claro tu objetivo. ¿Cómo quieres hacer sentir a tu madre? ¿Vale? Yo la quiero hacer sentir amada. ¿Vale? Pues voy a probar diferentes formas de ser a través de comportamientos hasta que obtenga la respuesta. ¿Que no la obtengo? Pues no la voy a exigir y demás, todo lo que hemos visto en Serapis 2. ¿Qué te parece? Genial. Solo aclarar una cosa que ha preguntado Nerea. Sí. Dice, entonces se trata de no ver a la mente como el enemigo y tratarla con compasión y cariño, ¿verdad? Ahí es cuando trabaja a nuestro favor, ¿no? Yo diría, antes de que intervengas, que siempre trabaja a nuestro favor. Lo que pasa es que habíamos añadido una narrativa de enemistad y de guerra. Nos habíamos inventado una historia, pero la mente está de tu parte, quiere que sobrevivas y estés a salvo. Entonces, trátate como te mereces, que es pues con compasión, con entendimiento y sabiendo que eres una ser humano. Andrés pregunta, hola, es un poco complicado de explicar. Me gustaría que hablarais sobre defectos, virtudes. Una vez leí que están hechos del mismo material, los defectos y las virtudes. Y cómo a veces el ego nos hace creer que tenemos tal defecto y no sé si me entiendes. Sí, se te entiende. Yo te he entendido. Y aquí, Rocío, podrías hablar un poquito del eneagrama, quizás, con los defectos y virtudes, que son caras de la misma moneda. Imagínate un eneatipo, ¿vale? Que tiene su pecado capital, o sea, imagínate el eneatipo 6, ¿vale? Puede ser muy valiente y también puede ser muy fóbico. Podríamos decir, tú eres la que entiende de ese tema, ¿eh? Yo soy un novatillo Vale. en ese Todo lo del modelo. eneagrama querría en la comunidad profundizar, porque hablar así a salpicones, y- Sería insultar al modelo, ¿no? sí, sería insultar al modelo, no, no insultar, pero faltar a la verdad del modelo, no, no la verdad absoluta. Bueno, el caso, que si por ejemplo una persona que ha sentido mucho miedo desde la infancia y ha sido su emoción predominante, claro, tiene que hacer el doble de esfuerzo que otra persona que no siente miedo, ¿no? Entonces la valentía es proporcional al miedo, entonces es mucho más valiente que otras personas, ¿no? Porque el esfuerzo que tiene que hacer, o no el esfuerzo, sino el trabajo interno, ¿no? A hacer, pues es proporcionalmente al miedo que siente. Entonces yo diría, para sintetizar, que efectivamente todos tenemos muchos patrones, pues como la responsabilidad, que diríamos que es una virtud, que cuando lo convertimos en hiperresponsabilidad se convierte en un defecto. O sea, que sería de encontrar en los patrones que hemos aprendido el punto de equilibrio, ¿sabes? Sin exigencias, dándonos cuenta de los absolutismos que estamos aplicando y, no sé, dice mi terapeuta, con la que llevo trabajando un tiempo,
su maestro decía 0 autoindulgencia y 0 autoexigencia. Eso es un punto que no siempre es fácil de encontrar, ¿no? Nos quedamos cortos, nos pasamos de largo. Pero al final, o sea, ya la etiqueta de defecto o virtud ya me parece un poco que no se puede llevar a confusión. La pregunta me parece que está muy bien planteada porque mete la variable ego, ¿no? Que lo que os decía, como a veces de un defecto nos hemos creído que es una virtud, pero eso es lo que nos ha contado el ego. Ejemplos. No es que yo soy muy responsable, yo soy una persona muy seria, muy responsable y entonces eso lo veo como una virtud, ¿no? Y lo que está viendo ahí es un perfeccionismo exagerado que me lo vendo yo como una virtud, como parte de mi identidad idealizada y por eso me cuesta tanto soltar un poco ese nivel de exigencia y de perfeccionismo y de responsabilidad. Porque el ego me está contando que es una gran virtud que si hago cambios en ese sentido, lo pierdo y me quedo en peligro, ¿no? Entonces, Se es me una ocurre un pregunta un poco ejemplo. abstracta, sí. Se me ocurre un ejemplo. Imagínate que tu virtud es que eres muy simpático. Y como diría nuestra profesora de voz cuando nos enseña alguna técnica, no lo vicies. Es decir, si empiezas a ser demasiado simpático, vas a empezar a caer mal a la gente. Entonces va a acabar siendo un defecto. Tu ego a lo mejor se ilusiona porque le han dicho, es que eres muy simpático. Entonces me identifico con esa virtud en exceso y la empiezo a hacer, la empiezo a viciar y empiezo a ser simpático cuando no hay que ser simpático o empiezo a ser simpático de formas exageradas o me empiezo a exigir ser simpático cuando me encuentro mal y no me apetece ser simpático. Entonces ahí es cuando rompemos ese equilibrio que ha dicho Rocío, que me encanta, 0 autoindulgencia y 0 autoexigencia. Entonces lo Y dejaría bueno, ahí. yo creo que está hablando él también, Andrés, de las polaridades, ¿no? De que todo es polar y pues que si odio a alguien mucho es porque, o sea, es como la otra cara del amor, el odio, ¿no? Entonces, Todo es eh, polar, todo es polar, es polar. todo es polar. Y entonces, bueno, pues esto da para un más. Vale. Raluca pregunta. Hola, yo, últimamente, veo gente que está sufriendo por ansiar y le explico sobre vosotros, sobre el curso. Intento ayudarles de alguna forma a mi manera, con lo que aprendí yo hasta ahora, pero no les interesa nada. Alguno me dice que es una tontería, sin que, sin que lo haya probado. Yo sé que antes de conoceros estaba dispuesta a intentar hacer cualquier cosa para sentirme bien y siguen viviendo en la misma mentira. Esto es un cotilleo mío, pero llevo unos días pensando en esto, que alguna vez me vino el pensamiento que es mejor tener mi boca cerrada. Gracias. Pues yo he tenido mucha experiencia con esto, pero contesta primero tú. No, que yo diría que más que boca cerrada, que ella puede, bueno, vas viendo, ¿no? Todo tiene un límite, pero intentar darle la información a esa persona, el recurso, porque no hacerlo no tiene sentido. Si conoces el recurso y lo puedes brindar, pues perfecto. Y luego soltar la exigencia o el deseo de que el otro responda como, ay, qué interesante, pásame el link. No, el otro responderá en su nivel de conciencia, en su nivel de proceso y tal. Entonces, poder dar la información sin esperar recibir nada a cambio, ni gratitud, ni una respuesta de motivación, ni nada, porque si no es hacernos cargo del proceso de otra persona. Entonces, yo claro que puedo ayudar y apoyar y acompañar, pero si no estaríamos queriendo controlar al otro. Entonces, bueno, sin juzgar, sino simplemente pues todavía no está recibido, o sea, preparado para, o no lo va a estar nunca, vamos, para contemplar lo que está viviendo desde esta perspectiva que a mí tanto me está ayudando. Me quedo con eso, yo a lo mío. Yo recuerdo cuando me empecé a iniciar en el desarrollo personal y empecé a tener resultados y mi vibra empezó a estar más elevada, por así decir, que entré en una época un poco evangelista con el tema de los libros, la no ficción, las terapias, el coaching, la transformación. Y
lo vicié y me puse un poco pesado con mi entorno. Empecé a recomendarle libros y yo me frustraba por dentro y me empezaba a fijar mucho en ellos. Joder, es que no cambian, es que no les interesa estos temas tan importantes, bla, 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 bla. Y lo que me di cuenta es que necesitaba centrarme más en mi proceso. Céntrate en ti, en tu energía, en tu evolución y que con eso, de forma indirecta, contagies a los demás. Y yo, desde esa época, cuando me di cuenta de que no servía de nada meterle mis paradigmas a la gente, porque lo intentaba y no veía una retroalimentación activa de interés y pasión por el tema, pues decidí dejar de compartir tanto las temáticas que me apasionaban y empecé a vivirlas y transmitirlas de forma indirecta. Y a lo mejor hablaba de los temas que a esas personas les apetecía y que a lo mejor a mí también me gustaban, pero con otra energía. Y solo indagaba más en compartir libros y autores si veía a la persona que me insistía. Pero si no me insistía, céntrate en ti. Para mí esa es la respuesta. Céntrate en ti y deja que los otros crezcan o no crezcan o investiguen o no investiguen. Y Siguiente ayudándote a pregunta. ti, ayudarás a los otros, como dice Íñigo, de manera indirecta, transmitiéndoles el cambio en ti y ya está. Beatriz comenta, ¿cómo lidiar con los momentos o sentimientos de soledad, aún estando físicamente acompañado? ¿Cuáles son los recursos, estrategias o no estrategias? ¿Lo dejáis estar? ¿Jugáis con la experiencia para daros más trato cercano? ¿Modificáis contenido? No sé si se me entiende. Tema, soledad y mundo interior. ¿Se te entiende, Bea? A ver, ¿tú qué comentas? Pues cuando habla de soledad, incluso estando acompañada físicamente de otras personas, trataría de ver en qué se apoya esa soledad, porque, o sea, la soledad es como el síntoma o el resultado, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué me está pasando a mí para estar sintiendo soledad cuando estoy acompañada? Y ver si por ahí hay exigencias, o sea, si ver esa soledad, que por supuesto me valido sentirla y ahora digo cómo gestionarla, pero antes de gestionarla, saber qué está pasando a mí, ¿no? Si me estoy sintiendo incomprendida, si me estoy sintiendo incomprendido, si me estoy sintiendo poco valorado, valorada, ¿qué está pasando por ahí? O sea, la soledad es como, ¡pum!, una cosa grande, abstracta, eh, universal, muy humana, una experiencia íntima, que fíjate que me parece como una experiencia muy íntima que ahora, contestando a qué me está pasando para sentir esta soledad, ¿cómo gestionarla? Pues yo diría, luego ahora sí pues me repites las preguntas, pero acompañar ese sentimiento, ¿no? Acompañar lo que está pasando en mí, quedarme ahí un momento, y ese acompañamiento en sí mismo ya me hace sentir menos soledad, porque es una experiencia muy íntima en la que si la acompaño con conciencia, con ternura, observando qué me está pasando, sin juicios y sin exigencias de no estar sintiéndolo, ya me voy a sentir menos sola, voy a trabajar sobre la propia soledad, ¿no? Eh, porque me tengo a mí y me acompaño a mí. Y obviamente somos seres sociales y, como decimos, nos sanamos en relación o vemos nuestras cositas en relación, entonces no es que necesitemos, sino, bueno, Sí, bueno, queremos a los otros, ¿no? Pero acompañándola. Y luego mmm, cazando qué me estoy contando sobre esa sensación. Es que claro, es que si nadie lo entiende, sin juzgarlo, pero dándome cuenta cómo estoy alimentando esa sensación. vale, yo te voy a dar una estrategia y luego una no estrategia. La primera es cómo puedes activar tu oxitocina, ¿vale? Y a lo mejor estás ahí con esa gente, estás así con los brazos cruzados y de repente te das cuenta de que te estás abrazando a ti misma.
o a lo mejor te acaricias así un poco con el dedo. Y eso ya, ese autoabrazo puede activar partes de tu cerebro, como la oxitocina, que está relacionada con el vínculo y la conexión social, conectar contigo misma. Y luego diría que eso que llamas soledad seguramente ha emergido porque te habías perdido en ciertos parloteos que estaban etiquetando la situación y habías olvidado de que no estás separada, de que estás unida a todo en todo momento. Entonces, esa soledad es simplemente una historia que te habías contado de que algo no debía estar pasando, una sensación o algo que estabas viendo. Entonces, cuando simplemente abandonas esa lucha de intentar dejar de sentirte de X manera y simplemente contemplas dónde estás, respirando, ignorando un poco el diálogo mental, te puedes dar un poco más cuenta de cómo no estás separada del mundo, no estás sola, si estás es precisamente todo lo contrario, en todo momento acompañada. Y lo puedes potenciar un poco con eso, con ese gesto, ¿no? Y no te puede ver nadie, a lo mejor estás así y no se está dando cuenta nadie de que te estás autoabrazando, ¿no? Estás así, pero estás conectando con esa intención, ¿no? De conectar. Me encanta lo que has dicho y también has nombrado la parte oxitocina o cómo cambiar tu química cerebral con gestos muy sencillos, muy accesibles, ¿no? En cuestión de segundos, y cómo interviene en nuestros estados emocionales el estado del sistema nervioso, ¿no? Si he estado ese día más en alerta o unos días, ¿no? O más cansado, me voy a sentir falsamente más vulnerable o más solo. Eh, y es un estado, no es una verdad, es un estado, ¿no? Un estado del sistema nervioso que yo puedo cambiar. No te pasa nada. Eso es muy de Serapis 1, ¿eh? Moto pasando. No te pasa. Bueno, el caso es que entonces estoy en un estado del sistema nervioso pues más alerta, más sintiéndome como vulnerable, como amenazado, que es mentira, solo son sensaciones, ¿no? Estoy perfectamente a salvo, pero me siento así, me estoy sintiendo así. Entonces, cuando me siento así, me confundo en la experiencia y digo que me estoy sintiendo solo y me creo la historia y empiezo a justificar por qué me estoy sintiendo solo. Claro, es que no me comprenden, es que no sé qué, es que estoy muy sola, es que tal, y empiezo a montarme la narrativa desde un estado Sí, no me metas falso. ahí. ¿Cómo que no te metas? Fijaos de lo siguiente, fijaos, qué interesante esto. Tened cuidado, porque Rocío estaba describiendo un estado, ¿vale? Un estado limitante, Amigo. podríamos... Espera, Rocío estaba describiendo un estado limitante con detalle y como no te des cuenta y estés perdido en el pensar, es como cuando estás viendo una peli y de repente te asustas, pero que el tiroteo no está pasando en la película, ¿sabes? Que no hay que llamar a la policía, que es una pantalla. Lo que estás viendo ahora, Rocío, es una pantalla. Cuando describimos estados negativos limitantes, estate presente y no caigas en la hipnosis, ¿vale? Esto es muy importante porque ¿qué es la hipnosis al final del día? Y al principio del día también. La hipnosis es pensar sin saber que estás pensando. Bueno, ya indagaremos sobre la hipnosis otro día. Básicamente, lo que te enseña la meditación en Serapis 1 y el resto de meditaciones que hacemos en Como en Casa es a ser menos hipnotizable, por así decir. Te da más libertad a la hora de elegir en qué estados quieres entrar, ¿vale? Te hace más consciente y al estar más consciente, pues te vas dando cuenta de imágenes, sonidos que se pegaban a sensaciones y ese pegamento lo puedes disolver.
Ahora, cuidado, más de un ambicioso dirá, vale, quiero disolver todos los pegamentos, no quiero que ninguna imagen, sonido se pegue a un... No, por favor, seguimos. Pero efectivamente, qué importante la comunicación, que eso nos estaba metiendo a todos en un estado. No, tú simplemente estabas describiendo y eso... Sí, pero la importancia del lenguaje, que si te estoy contando a ti, exacto. estás. Exacto. Por ejemplo, ¿vale? Imaginaos. Esto aplicadlo a vuestra comunicación diaria con vuestros hijos, amigos, parejas, clientes, todo el mundo. Imaginad que yo empiezo, claro, porque cuando estás en un estado de miedo, ¿no? Y de repente sientes tu pecho contraído y dices, uff, no tienes remedio. Te dices a ti mismo, no tienes remedio. Y estás fatal, ¿no? Entonces, claro, empiezas a describirlo. Y la persona, cuando le cuentas eso, a lo mejor acaba, joder, si no se da cuenta, acaba fatal. En cambio, puedes decir, claro, cuando surge ese miedo en ti, puedes decir, venga, lo voy a notar simplemente y respiras, cambiando de postura. Y esta vez lo invitas incluso a que esté, no como antaño, que lo que hacías era contraerte más, no. Esta vez lo invitas a que surja y desaparezca. Y recuerdas todas esas veces que tú has confiado, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos. Larisa pregunta, a mí me gustaría saber cómo agudizar nuestro olfato para saber diferenciar las sensaciones producto de la ansiedad y dolores físicos productos de una enfermedad. ¿Cómo saber en qué momento es mi mente y en qué momento no? Muchas gracias. Pregunta trampa, ¿eh? Tu mente es en todo momento. Este es un tema fascinante que estoy viendo últimamente mucho, el tema del dolor y la percepción del dolor, que está muy relacionado con todo lo de polivagal que visteis alguno de vosotros, la teoría polivagal y la nocicepción, porque el sistema de dolor es muy similar al sistema de ansiedad, porque al final los dos son sistemas de alerta, de alarma, que llaman nuestra atención para que tomemos acción o para que evitemos tomar acción, ¿no? Entonces, ¿lo ves? Es una alarma. Está todo muy relacionado con la amenaza, con el concepto de amenaza y percibir amenazas y ayudar a nuestro organismo a través de todos los ejercicios que estamos haciendo, las comprensiones y tal, a darse cuenta de que la gran mayoría de las veces lo que parecía una amenaza era algo neutro o perfectamente seguro. Entonces, es una pregunta, o sea, es una respuesta un poco como te estoy diciendo que hay que trabajar, ¿no? Que sería buscando la amenaza. Sí, yo te diría, si estás enfermo, vas a estar enfermo e irás al médico. O sea, es que es una pregunta que yo no me haría directamente, porque ya te invita bastante al parloteo. Es que la gente que vive feliz y en calma no piensa en esta sensación es enfermedad o es ansiedad o es mi mente, simplemente siente. Y si algo se sale de lo normal o es extraño, pues va al médico y pregunta y se hace unas pruebas. O sea, yo para resumir digo, cuando es. O sea, cuando es. No dudas, sí. coges y vas al médico. Si estás en proceso, esto será, no será. O sea, Pues, yo, por ejemplo, este año de repente empecé a creer que era estéril. Porque me salieron los estrógenos altos y me dijo la médico, te voy a hacer unas pruebas no sé cómo se llamaban, de esterilidad y tal, y también te voy a hacer una ecografía testicular. Y yo, claro, imaginaos, yo que soy un futurista nato, empecé a decir, uff, ¿y si tengo algo en los huevos, tal?
Y claro, tuve que ir al médico, me tuvo que hacer me tuve que sacar el tema, me hizo una ecografía ahí, tocándome con la cosa fría esa, y luego las pruebas tardaban una semana, y yo pensando, pues tendré algo. Utilicé todo este proceso para meditármelo, pero antes de eso no empecé a pensar si un día me picaba un poco por ahí, decir, tendré algo. No, me dijo la médico eso, y curiosamente, mientras esperaba las pruebas, de repente sentía un pinchacito ligero o estaba sentado y lo sentía un poco incómodo y decía, ¿será que tendré algo? Y luego no era nada, no era nada. Mm. Entonces, una prueba, el otro día una amiga fue al hospital, una amiga que había tenido estrés y ansiedad hace tiempo y de repente se empezó a sentir, el pecho le dolía, ¿no? Y de repente, bueno, dijo, bueno, voy a permitirme sentirlo, no pasa nada, tal, y de repente ya subió y fue al hospital y le había dado un pequeño aneurisma cerebral y la van a operar del corazón. Está todo bien, es una operación estándar de 1 hora, no pasa nada, pero la vida pasando, o sea, más de uno cuando hablo de esto dirá, ay, 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 no hables de eso, ¿no? Ahora vamos a ver lo que ha preguntado el tema de la ley de la atracción, que mucha gente la malentiende y le genera muchísimo miedo la ley de la atracción por entenderla mal. La pregunta de Larisa, yo creo que estaría mejor planteada, o sea, es el resultado más que el objetivo. En plan, ¿cómo distingo la ansiedad del dolor y tal y no me tal? Eso es lo que vas a obtener al comprender mejor tu experiencia, dejar el parloteo, estar en el presente y que te dé más igual. ¿Es ansiedad o es dolor? Pues no sé, da igual, sea ansiedad o sea dolor, estoy a salvo y está todo bien. Es que no Todo lo bien puedes incluso. controlar, no lo puedes Claro, controlar entonces yo creo que realmente. el resultado es más que el objetivo. O sea, el resultado es que empiezas a darte un poco más igual si es ansiedad, si deja de serlo, dejas de buscar la etiqueta perfecta y sabes que si es algo, pues que irás al médico y punto. Confiarás en ti y confiarás en tu conciencia en que si es, pues ya iré, ¿no? Entonces, lo que vas a obtener más que hacia dónde hay que trabajar. Marta dice, si estás parloteando de qué será, es ansiedad. Me gusta esa, ¿eh? Yo te Sí, me hice diría, mucha Larisa, ruido. y nos digo a todos, ¿tú qué puedes controlar? El proceso de autorregulación diaria, tus rituales de recuperación y renovación. Entonces, céntrate en seguir potenciando e integrando esos hábitos que te ayudan a autorregularte a nivel cuerpo-mente. Puede ser meditar, puede ser echarte siestas, comer sano, asegurarte de que duermes bien y tienes una higiene del sueño, asegurarte de que conectas más o menos a diario o cada semana con otros humanos, respirar y parar de vez en cuando, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos en Como en Casa y en el sistema. Y a medida que sigas aplicando esos hábitos a largo plazo, a medida que sigas estudiando cómo funcionas, posiblemente esa pregunta te empiece a dar igual. Y si te sigue importando, te importará de otra manera. Seguro, estoy convencido. O te hagas una pregunta parecida, pero muy distinta. Sigo con Elo. Qué interesante todo lo que comentáis. A mí me gustaría profundizar en algo que Ángel comentó en el último Típico en Rocío. Me gustaría lidiar con la incertidumbre confiando plenamente en el proceso de la vida. Yo practico el saber silencioso. Para el que no lo sepa, es un audio de Como en Casa, el que no lo tenga que me avise. Yo practico el saber silencioso, pero me interesaría mucho vuestras aportaciones tan valiosas. Pues mira, cuando hablas, una cosa que se me quedó de Milton Erickson era cómo alguien hablaba de cómo sus enseñanzas te aportaban una confianza generalizada con la vida, ¿no? No me acuerdo de dónde era, pero se me quedó grabado, ¿no? Y dije,
De Yo pánico quiero, perdido, que la incluía. seguro, Estaba, sí, no me de acuerdo, Rebollo, la cosa. no, no me acuerdo de haber puesto eso ahí, ¿eh? Mm. Vale, yo cuando hablas de... Vale, yo te hago una pregunta, Elo. ¿Estás dispuesta psicológicamente a experimentar incertidumbre? Porque hoy en día, además, cada vez más nos estamos volviendo muy yonkis de la certeza, muy yonkis. Y creo que la certeza es anticrecimiento. El gran chamán y posiblemente uno de los mejores gurús del mundo fue el maestro Don Juan Matus y decía que la certeza es el enemigo porque nos hace acomodarnos, debilitarnos y cómo abrazar lo desconocido y la incertidumbre es posiblemente una de las esencias más importantes del cambio y de crecer. Obviamente, si nos pasamos de incertidumbre, tensamos demasiado el sistema, ¿no? Y podemos llegar al agotamiento que surge de tanto estresar. Por lo tanto, te diría que crees espacios en tu vida cotidiana de certeza, de protección, de a salvo. Y puede ser algo tan fácil como tener la cama limpita. ¿Cómo es cuando, fijaos cómo, dejaos hipnotizar ahora, ¿vale? Os invito a cómo es cuando acabas de cambiar las sábanas y están limpias, fresquitas, y te metes ahí y te acabas de meter en la cama que te da como un escalofrío ahí agradable. Sabes que estás en la camita después del día, estás con un ligero cansancio, pero hay una paz de fondo, ¿no? Pues eso, tener tu dormitorio fresquito, ventilado, la cama limpia, eso puede ser ya un elemento que luego te ayude a salir a por leña, al mundo, a lo desconocido, con más vitalidad, ¿no? Y con esa confianza plena que tú hablas, esa confianza generalizada en la vida, en ti. Y dice Elo que le incomoda la incertidumbre. No, la incertidumbre no te hace nada. Tú respondes exigiendo y etiquetando esa experiencia de incertidumbre como no debería pasar así, o debería pasar de otra forma, o debería sentir otra cosa. Incertidumbre la etiquetas como mal, no, insoportable, incómoda. Ahora, ¿qué problema hay con que te incomode la incertidumbre? Es que nos incomoda a todos. No conozco a nadie que le incomode, no sé, a alguien a lo mejor que tenga algo en el cerebro diferente al resto de los humanos. Claro. Y no está temiendo la incertidumbre, está queriendo evitar esa sensación o ese pensamiento de... Claro, surge la experiencia de incertidumbre, que al final eso es una palabra, solo un concepto, ¿dónde la sientes? Imagínate que la siento en el estómago, ¿no? Y siento un movimiento como que hace así, y eso lo llamo incertidumbre. Lo noto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué a lo mejor dices que te incomoda? Que cuando surge esa experiencia en el estómago, esa sensación así, empiezas a decirte, no, 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 otra No vez. puedo, no puedo. Entonces, fijaos cómo funciona. Surge experiencia y aquí es donde entra el hábito, ¿vale? A través de mi diálogo interno, lo que vemos en el sistema, en los 5 niveles. En el nivel del comportamiento, me tenso. En el nivel del contenido digo, mal, mal, no, no debería pasar esto. En el nivel de la estructura digo, mal, no debería pasar esto otra vez. Y en el nivel de la naturaleza, es que no me estoy dando cuenta de todo este proceso. Estoy dormido en el pensar, en ese bucle. ¿Qué necesitamos hacer? Transformar eso. Comportamiento. Respiro, me pongo recta. Puede que apoye la mano ahí en el estómago. Contenido. Digo, sí,
Gracias. Estructura. Oh, incertidumbre. Vamos. Vamos. Naturaleza. Me doy cuenta de todo eso. Y empiezo a cultivar nuevas respuestas. La incertidumbre no te hace nada. No hay nada ahí detrás pinchándote cosas. Eres tú Sí. respondiendo a nivel neurosemántico, con tu cuerpo, con tus palabras, tu lenguaje, tu tonalidad y lo perdido o consciente que estás del pensar. Y luego también dejar de contarnos, es que no me gusta la incertidumbre, es que llevo muy mal la incertidumbre, es que soy una anti-incertidumbre, sino dejar de contarme esa historia porque es lo que voy a seguir generando y decir, pues a veces la incertidumbre me gusta en el fondo, o sea, lo que no me gusta no sé si es tanto la incertidumbre. A ver, de lo desconocido es donde Mm, surge cada pensamiento y sensación. Piénsalo. No, no lo pienses. Vívelo ahora. Fíjate lo que estás notando. Y cualquier imagen, diálogo que surja. ¿De dónde surge? De lo desconocido, de la incertidumbre. No sabes qué pensamiento te va a surgir ahora, ahora, ahora. Te quiero decir, no hagamos un drama ante la incertidumbre porque es parte de todo y si precisamente si queremos esa confianza generalizada, plena en la vida, necesitamos empezar a contarnos otra historia sobre la narrativa o incluso no contarnos nada y simplemente vivirla y punto. Ahora, seguimos con la siguiente pregunta de Elo. Otro tema sería conocer vuestra visión de la ley de la atracción. Si nosotros no somos nuestros pensamientos, ¿podemos crear nuestra realidad a través de ellos mediante esta ley? Tema calentito, ¿eh? Vamos a ello. Venga. Uf. la ley de la atracción mal entendida ha hecho muchísimo daño, pero antes incluso de que existiera, por la creencia, y esto de la creencia, todas las creencias que trabajamos alrededor de los pensamientos, ¿no? El metapensar, las metacogniciones, que a Ángel le gusta un montón ese concepto, que pensamos sobre lo que pensamos, o las creencias que tenemos sobre los pensamientos. Entonces, hay ciertas creencias que se acompañan de sensaciones como si pienso algo es porque va a pasar, o como una especie de intuición o premonición, o pensar esto significa que lo deseo, o bueno, confundirnos y perdernos en el pensar y cuando aparecen ciertas imágenes de futuro, falsas obviamente, a no ser que seamos videntes, eh, creer que de alguna manera eso va a pasar, ¿no? Que es muy loco, pero muy, muy habitual y muy humano, ¿no? Entonces, por eso digo que la ley de la atracción ha hecho mucho daño diciendo, a ver, si estoy teniendo pensamientos negativos durante todo el día, eso significa que voy a generar esa realidad. Voy a traer esa enfermedad, voy a traer esa muerte, voy a traer esa terminar en la calle viviendo como un mendigo, etcétera. Es, Exacto. es totalmente lo contrario a lo que se enseña en el pensamiento sistémico, que está un poco más alineado con la realidad o mucho más desde nuestra perspectiva. ¿Qué pasa? Que con la ley de la atracción, el que ve la película, por ejemplo, del Secreto, puede salir creyendo en causas-efecto simplistas, lineales. Ah, visualizo un Ferrari y mañana me levanto por la mañana y en el garaje hay un Ferrari. ¡Qué bien! O visualizo a un familiar muriéndose y se va a morir, ¿no? Causa-efecto, simplista. Pienso A, sucede B mañana. Y es como, a ver, no. La ley de la atracción se debería llamar la ley de tomar acción. Porque generar resultados positivos o negativos en la vida es muy difícil. Requiere mucha acción sistemática. Yo, como entiendo la ley de la atracción, que tampoco soy un experto, es primero con eso. Se debería llamar la ley de tomar acción, ¿vale? Está muy bien visualizar
lo que sí quieres conseguir, pero que siga de acciones persistentes, ¿no? Estratégicas. Segundo, lo que enseñamos en Como en Casa siempre es en que nos centremos en lo que sí queremos cultivar, desarrollar y potenciar. Estamos muy acostumbrados, porque nadie nos había enseñado, a pensar en lo que no queremos, lo que nos está molestando, lo que va mal. Y decimos, no, es que estoy mal, ¿qué puedo hacer? Porque estoy mal. Ah, es que tengo un mareo, ¿cómo me lo quito? Ah, es que tengo un pensamiento negativo. Y estamos focalizados en el problema. Y lo que tiende a pasar es que el problema que como que lo empezamos a cronificar porque la mente está focalizada en eso, problema, 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 síntoma, 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 negativo, negativo, negativo. Lo que hago yo y lo que me ha ayudado muchísimo a manifestar todo el éxito que he conseguido en términos de relaciones, salud, negocio, bienestar, etcétera, es focalizarme en lo que sí quiero desarrollar. ¿Vale? Joder, es que estoy gordo, quiero perder peso. Vale, ¿en qué me necesito focalizar? ¿En qué sí me necesito focalizar? Vale, pues me quiero visualizar viéndome los abdominales con una cara sonriendo. Me visualizo haciendo pesas con buena técnica. Ah, voy a mirar cómo hacer la técnica del gimnasio perfecta. ¿Vale? En lugar de estar pensando cómo evito lesión, 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 que puede estar muy bien pensar en cómo evitar lesiones, por supuesto. Pero una vez pensado, vale, ¿cómo evito la lesión? ¿Cómo la evito? Focalizándome en lo que sí. ¿Cómo hago la técnica impoluta en el gimnasio? ¿Cómo me aseguro de entrenar justo lo que necesito para crecer y estar sano y no más? Me focalizo en visualizar alimentos enteros, frutas, verduras, en lugar de estar todo el día, ay, es que como mal, es que como mal, es que claro, siempre como basura y entonces, claro, ¿cómo dejo de comer basura? Ah, ah. Entonces, eso, punto 2. Primero, la ley de tomar acción. Menos parloteo y más ponerte la pila y actuar. Segundo, focalizarte en lo que sí quieres crear. Tercero, de la ley de la atracción. Defínelo en términos claros, cristalinos, lo que quieres. No, es que me gustaría tener una casa bonita. No, cristalino. Quiero una casa de 3 dormitorios en Valle de Bravo que tenga un jardín con una piscina. La piscina la quiero de agua salada y la quiero de 4 metros, ¿vale? Porque las otras son muy grandes. Quiero que sea de 2.000 metros la parcela. Me va a costar, he calculado más o menos €500.000. Vale, pues entonces voy a calcular la hipoteca y empiezas a visualizar todo súper cristalino y empiezas a notar el césped de tu casa nueva, qué bien se siente, y te metes en la piscina y lo sientes como si ya fuera real, ¿vale? Eso que quieres construir y caminas en tu mente por la casa, ¡ah, qué gozada! Y empiezas a cultivar lo que sí deseas en términos de emociones, en términos de lenguaje, de lo que quieres visualizar. ¿En qué sí quiero desarrollar? Por ejemplo, vale, quiero confianza. Vale, pues voy a dejar de estar todo el maldito día hablando de mis miedos. ¿Vale? Porque me he dado cuenta de que estaba todo el maldito día, ay, es que me da miedo esto, tía, ay, me da miedo lo otro, ay, me he dado cuenta que me da miedo eso también. ¿Y por qué será que me da miedo? Yo creo que es algo de la infancia, ¿no? El tema de mis... No, rompe el patrón y di, quiero confianza, ¿vale? Voy a empezar a observar a gente con confianza. Me voy a poner un partido de básquet, de élite. Fíjate cómo se mueven los deportistas de baloncesto de élite. Fíjate cómo se mueven seguros. O yo qué sé, o lo que sea que te guste a ti ver, ¿no? Fíjate en cómo se mueve la gente con confianza, cómo hablan, cómo se expresan. Y empieza a practicar eso. Cópiales al principio, que es como aprendemos en gran medida, ¿no? Mimetizándonos con esas personas que queremos modelar. Y luego dándote cuenta también de que no es causas, efectos simplistas. Imagínate, ahorro 5 euros al mes y me hago rico, yo qué sé, o invierto en criptomonedas 500 euros y me voy a hacer rico. O
hago una dieta de 7 días y voy a perder 2 kilos y ya voy a estar así bien para siempre. No, es bastante más complejo el éxito. ¿Quiero perder peso y quedarme en ese peso a largo plazo, sin estar todo el día en baches, dándome atracones o volviendo a engordar? Vale, pues voy a decir, ¿cómo funciona el sistema de la nutrición saludable y el ejercicio y la salud? Y empiezo a decir, vale, hay diferentes elementos. Y es mucho a trabajar. El sueño, aprender cómo comer bien, las recetas, lo que me sienta bien, lo que me sienta mal, etcétera. Y luego decía Elo, que se preguntaba algo un poco más esotérico, ¿no? Si nosotros no somos nuestros pensamientos, ¿podemos crear nuestra realidad a través de ellos mediante esta ley? Claro, aquí te metes en la paradoja más grande que hay, pues sí, para mí, en el desarrollo personal. Esa integración que hacemos en Serapis y en todo el proyecto de el ego es una ilusión, ¿vale? Y el ego es importante y hay que desarrollar un ego fuerte y flexible. Entonces, no es una respuesta fácil. Yo creo que, bueno, te he aportado lo que mejor me puede ayudar y los puntos que ha dicho Rocío me gustan mucho y hay que seguir indagando en eso. Lo que sí, Me ha encantado. lo que Mm. más importante es que no te creas que por pensar que tu prima se va a morir mañana. O sea, que no te creas por pensar, pensar cosas negativas, mañana te vas a enfermar de cáncer. No, no va así la historia. La realidad no es tan simplista. Mm. ¿Sabes? No digo que él lo piense así, pero muchos lo hemos pensado, ¿no? Sí, o sea, al final, creer que algo es posible para ti y enfocarte en ello y estar pensando en ello, invirtiendo en ello, como lo genial que lo has contado, va a facilitar que entres en un estado de acción y de decisión cuando crees que es posible para ti y que el universo te lo va a brindar. Y luego, unido al desapego al resultado que hablamos otro día, que Exacto. hablamos en el último tipi de, y si sale bien y si no, tampoco me va la vida en ello. Tomará otra forma, la que el universo quiera para mí, porque a lo mejor yo estoy deseando esto, quiero el Lamborghini, el Lamborghini, el Lamborghini, y el universo tenía reservado para mí porque va a ir cambiando y me va a gustar más ser ecologista y no... Bueno. Te tengo ¿Qué? que... Esto me da mucha vergüenza, ¿vale? No ríais de mí, ¿vale? A ver, ¿Vale? Por favor, ¿eh? Yo Yo me fui a México hace unos años porque estaba un poco quemado de Madrid, ¿no? La gente los fines de semana drogándose. O sea, me daba pereza Madrid, los planes que hacían y, no, y me fui, ¿vale? Tenía unos billetes gratis por una amiga azafata y me fui a México a ver a unos amigos. Y entonces yo, cuando estaba en México, estaba ya ahí súper... Estaba empezando a transformarme ya de verdad, ¿no? Me sentía como muy confiado. Y yo creía, estaba obsesionado con que me iba a ir a California con un mentor de hipnosis, ¿te acuerdas? sí. Y estaba obsesionado que yo me iba a ir a California a vivir y lo visualizaba, ley de la atracción, wow, y estar ahí en la playa con mi apartamento. Y una de las cosas que visualicé es que pues iba a estar con una chica rubia impresionante, ¿no? Y incluso yo me hacía, que se hace mucho en la ley de la atracción, un cuadro de visión, que lo sigo haciendo. Os enseñaría el que tengo ahora, pero ¿os lo enseño? No, no os lo voy a enseñar, porque es muy personal. Y en ese cuadro de visión te dicen que pongas dónde quieres vivir, las cosas que te gustaría comprar, etcétera, ¿no? Y yo me puse una chica rubia ahí impresionante, de estas fuertes fitness y tal. Y luego, ¿qué pasó? Que el universo tenía otra cosa planeada para mí, nada de rubias, una morenaza latina, mexicana, que estoy más enamorado, vamos, que le den a las rubias, paso de las rubias. Yo quiero a mi morena, yo quiero a mi mexicana. Entonces, Pero te teñiste de rubio. no, pero por eso no ha sido. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que tú muchas veces, es lo bonito, ¿no? De la ley de la atracción y de La definir incertidumbre. sueños. Efectivamente, hay dos vías. O sea, tú empiezas a definir cosas que quieres manifestar en términos de proyectos, dinero, relaciones, cuerpo, todo, y la vida te va entregando muchas veces eso,
exactamente lo que habías visualizado, la casa igual casi, que es que da miedo a veces, que es exacto, y otras te dice, bueno, eso en realidad no lo necesitabas. Por lo tanto, necesitas abrirte a la vida y que la vida también te dé las enseñanzas, que no sea, porque si solo estamos intentando imponer, yo quiero eso, eso y eso exactamente, y nos cerramos a la vida sorprendiéndonos con la incertidumbre, así vamos a sufrir. Entonces, me encanta el aporte que has hecho porque son dos vías complementarias. Una es desear con fuerza lo que sí quiero cultivar, ¿vale? Si quiero sentir más amor, pues empiezo a pensar más en el amor y cómo se expresa el amor, cómo me muevo el cuerpo cuando estoy amando y cómo hablo cuando estoy amando. Y luego lo que decía Rocío, no exigirme, "Ay, debería estar amando más, debería estar amando más fuerte y debería pasarme ya, etcétera, ¿no? Entonces, desear y permitir. Desear y permitir que la vida te enseñe también. Alicia Sánchez, porque la quiero escuchar, lo cuenta muy bonito. Cómo ha pasado de la ley de la atracción a confiar en que la vida me irá trayendo lo que necesito y por quien quiera Yo, por escuchar. ejemplo, este entorno, ¿vale? Esto lo he manifestado yo. Esto Mira, qué distintos, ¿eh? empezó en un pensamiento, esto que veis aquí. Mm. Todo, los logos de sabiduría sintetizada y más meta empezaron aquí. El color negro, yo lo visualizaba, wow, quiero tener en mi casa una oficina con vistas, las vistas que tengo ahí enfrente al parque impresionantes, los altavoces que tengo aquí que me compré de 100 euros. Estuve casi años, no tenía dinero y tenía en mi cuadro de visión los altavoces que tengo aquí y los visualizaba. Ah, ya he comprado mis altavoces, tal, hasta que un día, aquí están, Eva comenta. Hola, a mí también me gustaría hablar sobre la dependencia emocional y cómo poder disfrutar y sentirse segura en soledad. Dependencia emocional. Podemos hablar de independencia emocional, ¿no? Ujú. De lo que sí Muy bueno. queremos, de lo que sí queremos desarrollar. Claro, ¿cómo puedo ser más independiente emocionalmente? Lo primero aquí es no contarme, hola, ¿qué tal? Soy dependiente, porque es muy típico llegar y contar cuando vas a hacer un trabajo terapéutico o grupal o lo que sea, un trabajo interno, decir, no, es que soy dependiente, ¿no? O contármelo a mí mismo, es que no soy dependiente, porque si me sigo contando esa historia, la voy a seguir generando y voy a encontrar razones por confirmar esa identidad de dependiente, que es muy cómoda también. Entonces, a Uy, veces uy, me no, 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 espera, persigo, espera, 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 espera. me salta algo importante, que es muy cómoda. Elabora. ¿Cómo puedo saber que me estoy acomodando en la dependencia? O dicho de otra forma, como hablan en psicología de los beneficios secundarios. Cuéntanos algún caso inventado o que hayas tenido de una persona que tenía dependencia emocional porque le aportaba comodidad y ciertos beneficios, aunque suene contraintuitivo, ¿no? Aunque la persona dijera, y para nada me refiero a Eva, imagina una persona, ¿no? Imagínate que te Yo, decía, Rocío, quiero independencia emocional, pero luego os disteis cuenta de que en realidad la dependencia le aportaba comodidad y ciertos beneficios e inconscientemente quería quedarse en la dependencia. bueno, pues lo hacemos continuamente y es muy humano y es importante darse cuenta para ir sintiéndonos más independientes, porque si no, ponemos nuestra felicidad o bienestar a merced de algo que está totalmente fuera de nuestro control. Entonces, pues por ejemplo, muchas veces mantengo la dependencia emocional porque eh, hago responsables de mis decisiones a otras personas. Entonces, al yo quitarme esa responsabilidad, me da menos miedo cometer un error porque lo han elegido ellos, porque ellos, que son las figuras fuertes, son los que han tomado la decisión, no yo. Me he dejado guiar por ellos, entonces es el triángulo dramático que tenemos ahí otro vídeo en el canal de Salvador, perseguidor y víctima, ¿no? Eso es muy interesante indagar desde ahí.
Entonces, es continuo. O sea, si alguien está actuando de forma dependiente, siempre hay un beneficio secundario. Pues no hacerme cargo de mí como adulto, sentir que controlo más a la otra persona, porque claro, aquí no hay dependientes solos. Generalmente hay otra persona codependiente, que también refuerza eso. Si una persona con cierta dependencia emocional encuentra a alguien independiente, no le va a dejar engancharse a eso, ¿no? Entonces, bueno, es ver, para resumir o sintetizar, es primero identificar, reconocer que estoy teniendo, no que soy dependiente, porque lo que hablamos, sino que estoy a veces actuando de forma dependiente. ¿Cómo me doy cuenta? Con todo lo que estamos aprendiendo aquí, por supuesto, y cómo observándome, o sea, observándome, siendo consciente de por qué hago ciertas cosas, de cuál es el parloteo, el contenido del parloteo, cuando tomo una decisión, los momentos de tensión. Yo me haría una pregunta. Sí. ¿De qué me estoy intentando escaquear? ¿De qué responsabilidad estoy intentando huir? Y otra cosa que añadiría es, vale, una vez empiezo a darme cuenta de cómo la dependencia emocional me daba ciertas comodidades, empiezo a darme cuenta, claro, le pedía esto para que yo no tener que hacer no sé qué, ¿no? En ese momento redirijo mi historia y digo, soy responsable. Elijo tomar responsabilidad. Elijo trabajar en mi independencia. Me lo afirmo, ¿vale? Con convicción. Y luego, para creérmelo más aún, digo, ¿qué puedo hacer hoy para fomentar mi independencia? Pues a lo mejor, en lugar de ir a la cena que no me apetecía tanto, pero tal y cual, me quedo sola en casa. Y en lugar de ponerme en plan anestesia, la típica serie que en el fondo no me apetece y comerme un helado, me quedo un par de horitas, a lo mejor con una música de fondo y simplemente estando yo, o dibujando, o leyendo, estando conmigo misma, independiente. Entonces, así también trabajo la sensación de soledad. Me encanta, trabajo la sensación de soledad. Y me imagino ahí una persona ahí como un artesano, ¿no? También trabajo, quiere decir... Pues sí, estoy con lo que necesito estar y que Estoy, estaba evitando acompaño, sentir. sí. Me acompaño a mí Claro, mismo. entonces cuando en el nivel del comportamiento, vale, ya me he pillado, estoy actuando de forma dependiente, entonces voy a dejar de hacerlo, ¿vale? Entonces voy a ver qué pasa ahí. Voy a ver de qué estaba huyendo para volver a caer en la conducta automática, ¿no? Entonces digo que no a algo, o no hago un favor que me han pedido, o no manipulo de cierta manera para conseguir afecto y tal, entonces me quedo ahí sintiendo, observando, notando, escuchando. Y me dejo estar, en vez de irme al automático de no, ahora mandaría un mensaje y tal, o ahora lo que suelo hacer es coger y llamar y preguntarle, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Te has enfadado conmigo? O, oye, perdona, no, voy a parar un momento y voy a ver qué es lo que la parte que se resiste y que quiere mantenerse en dependencia me cuenta. Voy a observar lo que esa parte que se resiste me cuenta para darme cuenta, para darme cuenta de que eso es lo que estoy evitando. ¿Me explico? O sea, Ponte a sentir y punto. Dice Nerea, de y hecho a muchas escuchar. veces, sí, a escuchar y a sentir, a experimentar tu experiencia enteramente. Salir de la autohipnosis, despertar de lo que está pasando ahora en este instante y experimentarte y punto. A veces eso es lo más importante. Nerea dice, de hecho muchas veces buscamos compañía solo para no tener que lidiar con nosotros mismos. Vamos a ver la última pregunta, si te parece, ¿vale? Asistente Anónimo pregunta, ¿cómo generar calma y confianza ante las sensaciones de mareo?
Al sucederme esto me asusto y cuando siento un flash comienzo a sentir que se mueve el suelo, el piso. Aún con todo y sensaciones continúo con lo que estoy haciendo. Las ganas de huir o escapar ya son menos intensas. Aquí te diría que te des cuenta cómo estabas reaccionando, que estaba alimentando esos patrones de marear, ¿vale? El mareo simplemente es el sistema nervioso que pues que se ha sobreactivado. Entonces, es muy importante cómo respondes neurosemánticamente, es decir, con tus gestos corporales y con tus palabras ante esa experiencia. A lo mejor lo que hacías antes, que potenciaba que eso siguiera surgiendo, es surgía el mareo y empezabas, ay, 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 no, otra vez, uf, ay, siempre me pasa igual, a ver qué puedo hacer, qué puedo hacer. Ahora, en cambio, que yo esto lo hice antaño con muchos síntomas de este tipo, era, surge el mareo y de repente, otra vez, y ya, y sigues con tu día. ¿Vale? Esa respuesta que puede parecer infantil, lo que acabo de hacer, le estás diciendo a tu cuerpo que no pasa nada, que es simplemente una experiencia porque el sistema nervioso se ha sobreactivado, porque a lo mejor te habías distraído y habías empezado a respirar de forma demasiado intermitente y deprisa, entonces eso te había desequilibrado. En la semana de calma corporal del sistema, importante que sigas trabajando esa respiración reequilibrante para regularte, todos esos hábitos en tus rituales de renovación y recuperación, seguir asentándolos, ¿no? Y dormir bien, etcétera. Yo a veces, por ejemplo, me levanto de forma muy rápida y siento un mareo. Antaño decía, ay, 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 ay. Pues hoy puedes responder con, oh, como si fuera divertido incluso. Así que, gente, mil gracias por estar aquí con nosotros. Nos han encantado vuestras preguntas, nos siguen ayudando a crecer y a profundizar nuestra comprensión. Y gracias por estar aquí cada mes apoyando el proyecto. El que no conozca Como en Casa, es un proyecto donde estamos un grupo petit, boutique, en el que seguimos profundizando en el sistema de desarrollo personal con el que nos gusta trabajar a Rocío y a mí, que son los 5 niveles de la transformación. Y pues eso, hermana, no sé si quieres decir algo. Gracias. Pues eso, nos vemos la semana que viene y nos vemos en la comunidad. Un abrazo enorme. Adiós.